honra y gloria en las alturas. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, toda rodilla se doblará y solo a Cristo adorará. Gloria, gloria, aleluya, honra y gloria en las alturas. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, toda rodilla se doblará y solo a Cristo adorará. Toda rodilla se doblará y solo a Cristo adorará. Bienvenidos a todos los que escuchan su programa Salvas por Gracia. Ya estamos aquí en los estudios de Radio Calvario, aquí en la Iglesia Bautista del Calvario, en la 5728 South May Avenue, en Oklahoma City, Oklahoma. Y aquí tenemos a unas hermanas muy especial, pero antes déjeme decirle que nuestro pastor se llama Santiago Merlo. Y cuando quieran visitarnos, aquí estamos, como le dije, en la 5728 South May Avenue, en Oklahoma City. Y hoy, hermanas, gracias por estar con nosotras. Tenemos 2 testimonios, ¿verdad? Entonces se nos agendaron sin querer, pero van a ser de gran bendición. Amén. Amén. Y las vamos a dejar que hagan sus testimonios sin mucha interrupción, ¿verdad, hermana Joana? Sí, amén. Y en un ratito voy a dejar que se presenten. Me acompaña mi hermana, Joana Flores. Joana Flores, y aquí está mi hermana, Jocelyn Córdoba. Jocelyn Córdoba. Si se puede acercar más al micrófono, hermana. Y aquí mi hermana. Maggie González. Amén. Gracias por estar aquí, hermanas. Bueno, hermana Giovanna, si puede orar para comenzar y luego ya comenzamos con la hermana Jocelyn. Ok, vamos a orar. Señor, Padre nuestro, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos permitiste vivir el día de hoy, Señor. Gracias por la salud. Y te pedimos por este programa, Señor, que los que nos están oyendo, que los testimonios sean de gran bendición. Y pues también quita algún nervio si lo hay o algo, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermana Jocelyn, comience diciendo dónde nació, de dónde es, y luego nos cuenta su testimonio. Sí, muy buenas noches, hermanas y oyentes. Mi nombre es Jocelyn Córdoba. Bueno, mi nombre de soltería es Jocelyn Chávez, pero de casada es Córdoba. Amén. Nací en Honduras, en la parte sur, en Valle, para ser exacto. Emigré a mis 20 años para Estados Unidos, para exactamente a Houston. Okay. Y realmente esta noche quiero hablarles exactamente de mi vida comenzando con Dios. Me remonto a aquellos tiempos y yo recuerdo que empezó todo como cuando iba a la escuela. Yo conocí a una muchacha que era cristiana. Su nombre es Laura, no recuerdo su apellido ya, Okay. hace muchos tiempos. Y fue como cuando ella me dijo, yo ya había ido a iglesias anteriormente y me había tocado ver que exorcizaban y que sacaban demonios. Y en muchas ocasiones por travesura más que todo habíamos ido con mis compañeros de colegio que decíamos, es como, vamos a tener un examen, vamos a la iglesia para poder pasar el examen. Porque anteriormente teníamos las cosas de Dios como una lámpara mágica, nada más cuando y ya. se necesitaba. Y pues llegamos a ir y era como donde... Antes no estaba en otra iglesia, otra religión. Era cristiana, católica por nacimiento, o sea, donde mis papás me criaron, donde nos íbamos de vez en cuando y todo así. Pero iban a la cristiana para pedirle. No, eso era cuando yo estaba en el colegio y me iba con mis compañeros. Okay. Que los Nada compañeros iban a
esta iglesia. Ajá, estas iglesias, era como que me invitaban para poder pasar un examen y así era como que iba y... ¿Y si pasaba los exámenes? Sí, Ah, bueno. sí, a veces, A veces sí. sí era muy buena en los estudios, no Qué me puedo bien. quejar. Pero era así como que curiosidad más que todo. Ajá. El espíritu curioso de saber qué había dentro de esa iglesia o qué hacían en esa iglesia que se mencionaban y todo. Y era como una, más que todo como travesura, porque era como que yo llegaba a la iglesia y me quedaba sentada y decía, voy a ver qué se siente, y me acuerdo que me ponían la mano en la cabeza y me puchaban, me querían empujar para que caera. Cayera. Ujú. Y yo estaba poniéndome dura para no caer. O sea, era como mi rebeldía, era como tipo de No rebeldía. querer caerse también, claro. Ujú, y era porque yo decía, si es verdadero, voy a caer. Sola. Ujú. Y era como mi prueba, era como que yo estaba probando. Ujú. Y de eso, por ese mismo motivo fue que yo tomé un mal concepto de los cristianos. Era como que donde se habla mal de los católicos, donde nada más gritan y que hablan en lenguas que nadie entiende. Y era como que ese era mi concepto anteriormente. Y después de eso, pues ya, seguía mi vida. Seguía mi vida así, o sea, sin un propósito, sin nada, simplemente siguiendo los días que venían y ya. Ujú. ¿Cuántos años tenía más o menos? Entre los 14 a los 18, por ahí Era 20. como high school, secundaria. Sí, Entonces, en ok. esas temporadas. Y ya cuando me vine para este país, fue cuando yo iba a la escuela y conocí a esta persona que era cristiana, y fue cuando me dijo, ¿Estudias en el colegio? sí, estudiaba inglés Ok. como segundo idioma, entonces ahí conocí a una cristiana. Yo le daba ray porque ella no tenía, y me contaba su vida era bastante trágica, y ella siempre me decía, pídele tu esposo al Señor, porque no hay mejor manera, mira a mí, yo estoy batallando con mi Ok. matrimonio, y entonces no lo repitas, pídele a un hombre que ya conozca del Señor. Y a mí se me hacía y decía, ¿cómo Laura me va a pedir que yo le hable al Señor de hombres? Para mí era inmoral hablarle al Señor de hombres. Y me acuerdo de que en un momento, o sea, yo estaba ya pensando y digo yo, tengo 22, para esa temporada tenía 22 años, y digo, no tengo un novio formal así, o sea, que Dios dijera, ama al Señor, y había un vacío. Ujú. Y entonces fue cuando, orando a Dios, le oré y Dios respondió bien rápido. A los 3 días apareció mi esposo. Y gracias a Dios, él venía de una religión cristiana. Él era pentecostal, pero conocedor de más de Dios. Ok. Gracias a Dios. Y Porque nuestros hermanos pentecostales también son hermanos, ¿verdad? Muchos dentro de ellos también son hermanos. Entonces, sí, no, aquí no, ¿verdad? y Es difícil de... es bastante difícil en el aspecto de los católicos y los pentecostales, porque Ah, ok. las pentecostales salieron del, ah, De los Del- católicos ajá. reformados. sí, exactamente, y era como que la familia de él estaba más integrada con Dios, se enfermaban y oraban a Dios, y a mí se me hacía bien bonito y todo eso, y así nos fuimos a... Y es que antes el enamorando. concepto era de Dios de que no era así como un Dios personal. Era así, por ejemplo, porque pues se le hacía inmoral pedirle un esposo, ¿verdad? Ujú. Entonces no lo conocía de ese Dios. Podemos tener una relación personal a través de Cristo Jesús, ¿verdad? No, Entonces, la era relación de un diferente. católico siempre es a través del Padre. Ok. Y es... Y ajá, no pedirle cosas tan personales como un esposo, entonces. ajá. Ok. Por eso era como que se me hacía mi moral, pero gracias a Dios tomé el consejo y oré por mi esposo y Dios me lo dio. Realmente gracias a Dios por él y por su vida. Y ahí fue como cuando comenzó a Dios a ingresarse en mi vida, Ok. de a poquito. A través de su esposo. Conociendo más desde mi amiga que era cristiana, después conocí a mi esposo. Y Dios fue obrando poco a poco. fue gracias a Dios llegó a mi vida en el momento perfecto,
y me dio a la persona perfecta. Y él Gracias a Dios. la invitaba a la iglesia, su esposo. Sí, de hecho, desde que nos casamos, Ujú. prácticamente fue como los primeros meses a él lo invitaron. Y ya era como que Dios tenía todo su plan en regla, porque nos invitaron recién casados, su compañero de trabajo, Héctor, y él fue que le dijo a mi esposo que si ponía, pues yo Los invitaron aquí, aquí, a esta iglesia. Ok. a esta iglesia. Y era cuando estaban en la PEN. Ah, ok. Ajá, y entonces fue cuando asistimos. Yo nunca fue como renegada a no asistir, simplemente decía yo, vamos a ver qué dice este pastor hoy. De hecho, yo se lo había contado al pastor Merlo, ya se lo había comentado, que yo ese día vine como a ver, a ver de qué esta iglesia, a ver qué habla de los católicos y así. Ah. Venía con un corazón, realmente no por Dios, venía acompañando a mi esposo y curiosidad de cómo era todo lo de la iglesia. Pero como con una defensa más o menos, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, venía con un corazón duro. Ujú. Y gracias a Dios esa tarde la música fue... Yo siempre tenía eso como de que los cristianos eran como solo relajo. Ok. Un poco alocados. Sí, porque las religiones cristianas que en ese momento todas las denominaciones las hacía una sola. Mm, Sí. Entonces las que habían en mi pueblo eran... Los pentecosteses pensaba que era todas las denominaciones. Sí, exactamente. Y es como que yo las asociaba todas juntas. Y escuchaba en mi pueblo que se hacían... campañas. sí, luego gritaban y que el Yabadabadú y empezaban. Bueno, ok. Y entonces ese era mi concepto. Ese era el era. concepto. ok. Y luego cuando empezaron los cantos aquí en la iglesia, a mí me fue como despertando, me fue cambiando la opinión de iglesia. Muy diferente porque son himnos más calmados Ajá. y bíblicos. Y ajá. bien respetuosos Y con contenido que es muy bíblico. Ujú, que- exactamente. Y luego escuché la predicación del pastor y me gustó. Realmente me disfruté y luego, pero ¿Recuerda que predicó esa tarde? sí, ese día fue un domingo en la mañana, el pastor predicó. Luego mi esposo no estaba seguro, pues era pentecostal. Ok. Entonces fuimos a otros y Se le hacía un poco aburrido más o menos, ¿no? a mi esposo sí se le hacía aburrido. Él quería que como que La danzaran música. y todo y que fuera de alegría y todo. Entonces Se le hace no tan alegre. ¿no? fuimos a otras iglesias, pero no llenaron expectativas, o sea, no Sobre nos todo la quedábamos. predicación. Sí, y yo me acuerdo que para ese entonces estábamos orando, andábamos con trámites de trabajo, comprar casa y todo, y estábamos orando y todo. Y le decíamos a Dios que nos enviara a una iglesia donde pudiéramos crecer y siempre veníamos a la misma. Y fue cuando llegamos a la conclusión de que pues esta era la iglesia donde Dios nos mandaba. Sí. ¿Y cuándo fue que realmente entregó su vida a Cristo y puso su fe totalmente, solamente en Cristo? Todos tenemos ese momento de que nos damos cuenta de que a lo mejor sí íbamos antes a la iglesia o éramos religiosos, pero hay un momento en nuestras vidas en que ah, reconocemos que somos pecadores, Sí. se nos abren los ojos, ¿verdad? Y ponemos nuestra fe solamente en Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros. ¿Cuándo fue ese momento para usted? Yo recuerdo que ese momento fue inicios del año pasado, el 2024. El año pasado. Sí. Porque yo recuerdo que en el 22 que nosotros llegamos aquí, ya la había visto. Cuando Sí. tenía a su bebé y amamantaba a ese bebé. Pero después ya no la vi por un tiempo, entonces... en Sí, ese éramos tiempo como veníamos y nos íbamos, veníamos y nos íbamos. Entonces el año pasado, cuéntenos. El año pasado sí, para diciembre nosotros estábamos, en octubre nosotros estábamos en proceso migratorio, mi esposo, para ser exacto. Ujú. Y en octubre cayeron ya aceptación del perdón y todo, de inmigración. Y me acuerdo que mi esposo tenía la esperanza de ir a la boda de su hermano en diciembre. En Y- Honduras. en Honduras. Ok. Y también la boda de mi hermana. Se casaban esa misma temporada y teníamos planes de que llegara todo a tiempo y no llegó. ¿Su hermano que viene aquí? Sí. ¿Cómo se llama su hermano? Celso es el Celso. hermano de mi esposo y se iba a casar con Marcela, Se que casó es con Marcela. su actual esposa. Ujú.
Y realmente creo que de ahí empezó mi esposo a tener depresión. Y me acuerdo que nos visitó el pastor. No pudo ir. Sí, porque nos miró ir y era como que se sentía frustrado porque él decía, hemos esperado 7 años, porque realmente el proceso nos tardó mucho por el presidente que estaba en esa temporada y todo se retrasó. Okay. Gracias a Dios ya llegaron, pero sí, mi esposo estuvo afrontando bastante depresión porque nos sentíamos estancados. Okay. En ese tiempo, cuando uno quiere que las cosas sucedan, no son todavía los planes de Dios, porque si el Señor no permite algunas cosas es porque de algo nos está cuidando el Señor. No, sí, ahora que ya conocemos más de Dios y siempre lo hemos hablado con mi esposo y lo decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Es perfecto y va a llegar cuando tiene que llegar y cuando sea el momento. Y realmente nos trajo bendiciones. Y ahora hasta hoy, el día de hoy, justamente en la tarde, estábamos hablando de lo mismo, que viendo todas las aflicciones que pasan todas las personas, le digo yo a mi esposo, ¿tú dónde estarías ahorita? Porque mi esposo es bastante nervioso, no sé, es una persona de que pasa un problema y no te duerme por ese problema. Okay. Oh, Él es muy ordenado, entonces parte de eso, él siempre quiere tener el control de las cosas y le cuesta soltar las cosas. La semana pasada tuvimos una hermana que dio su testimonio, que dijo que eso, tratar de tener el control, siempre le ocasionaba mucha ansiedad mucho y estrés. depresión. Entonces Dios está trabajando en la vida de su esposo Sí. y como queremos tener el control, muchas veces Dios permite cosas que no están en nuestro control. Exacto, Sí, sí. es también para enseñarnos, ¿no, hermana? Que Él es el que tiene el control de Así nosotros. es. Sí, no, y luego el momento que sí tardó, pero yo ahora pienso que valió la pena y gloria a Dios que llegó cuando nosotros reconocimos que todo fue por su voluntad. Amén. Todo se dio porque Él así lo deseó y era el momento correcto y estamos preparados y estamos creciendo en Dios. A través de eso el Señor les mostró cuánto los ama. Sí, exactamente. Pues gracias a Dios, hemos crecido bastante en la obra de Dios y el mayo 20, gracias. El mayo 20 nosotros ya nos reunimos con el pastor y Mayo 20 del 24. no, de este año. De este año. Okay. Sí, porque habíamos estado en enero, fue cuando yo sentí que yo ya dije, no, hasta aquí entramos en problemas, puesto de todo lo de la depresión, problemas, mentiras, problemas y desconfianza y todo. Es donde llegaron muchos problemas, incluso hasta nuestro matrimonio y todo. Y gracias a Dios, Dios estuvo ahí restaurándonos. Okay. Wow. Nos hizo crecer, nos hizo entender que nosotros realmente, como dice siempre en alguna de las prédicas del pastor, ha dicho que nosotros pensamos que somos buenos. Es bien difícil caer en la realidad de que somos realmente Imperfectos. bien chiquititos y bien miserables a la parte de la bondad de Dios. Amén. Y eso que Dios nos hace pasar es más importante que nuestra comunidad y nuestra felicidad. Así es. Conformarnos a la imagen de Cristo Sí. es prioridad para Él, porque eso le trae gloria a Él, que todo lo que podamos pedirle que nos cumpla cuando nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, Sí, es bonito ver eso, aunque no nos gusta el proceso, ¿verdad? sí, aunque es bien pasemos- difícil el proceso. Sí, aunque pasemos por eso, vamos a pasar por un tramo de dolor, Ujú. pero luego el Señor nos va a traer gozo. Amén. Yo sé que ella siente gozo. Y sí, amén. Es correcto. Ha sido un proceso largo, pero yo pienso que estamos ahorita en esta etapa. Estamos en una de las mejores etapas de nuestra vida porque estamos conociendo Dios. más de Dios. Mi hija es increíble porque a veces hasta lo vemos en el cambio en nuestros hijos. Yo a veces entro de la nada y estoy viendo a mi hija que está cantando canciones de Dios o está viendo caricaturas de Dios. Ujú.
está más integrada y más emocionada en querer servirle a Dios. Ella está muy emocionada Qué bueno, es lo más bonito. en ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene nada más 6 años, pero Sí, tiene una madurez bastante Sí, grande. Sí. historias bien maduras. Sí. Pienso que en esa edad uno es cuando se enamora de Dios Ajá. y quiere todo la vida envuelta en las cosas de Dios. Sí, de hecho, este miércoles con la prédica del pastor me di cuenta de que mi hija hizo algo de que no cualquier persona tiene la capacidad. Para el Día del Padre, Ujú. orando en familia, mi hija felicitó a Dios Oh, por el Día del Padre. Oh, Y muchos de nosotros los adultos no nos acordamos en los buenos momentos de Dios. ajá. así es. Y lo que es la inocencia y el corazón de un niño es bien bonito. Sí, Sí. hermana. Sí. Y a mí me alegra mucho ver eso en mis hijos. Mi niño, mi segundo niño ya ahora, poco se le entiende, pero sí se le entiende que Están aprendiendo. Señor, amo y es muy bonito, se siente muy bonito. Qué bonito. A mi esposo, gracias a Dios, ha logrado reconocer un poco más de Dios y siempre está poniéndole, tratando de soltar sus cargas, porque Ujú. él es bastante ordenado y soltar sus cargas no es fácil para él. Pero gracias a Sigue Dios. trabajando ahí. Él Ya. va a seguir trabajando. Sí. Sí, gracias a Dios. No, hasta el son de hoy, nuestra vida cambió para bien. Amén. Gloria a Dios. Y esperamos servirle. Yo estoy tratando, bueno, ya me anoté con la hermana Abril para estar trabajando en la guardería, Amén. cuidando a los niños y a ver más adelante si soy maestra en Honduras, entonces Ok. pensamos a ver si más adelante pueda tomar una clase con los niños, pero realmente quiero bonito. sentirme más conocedora de la palabra de Qué Dios bueno, para hermana. poder predicarle a los niños. Dios va a traer más bendición cuando uno se entrega a servirle a Dios. Yo también ahorita me está deteniendo el trabajo, pero yo le digo a mi hermana: "Ay, tengo unos deseos de estar los miércoles en el servicio, tengo mucho deseo de estar solícita para ser maestra de los niños, porque estuve por mucho tiempo en otra iglesia y fui maestra hasta de los adultos, así que tengo ese impulso, esas ganas de hacerlo. Sí, uy, es bien bonito servirle a Dios y es lo que le digo a mi esposo yo. Se siente bien bonito, aparte de eso, mirar a los hermanos. Yo, prácticamente cuando nosotros ya regresamos de lleno a la iglesia, Ujú. le digo yo a mi esposo, le comenté, tal vez estas personas no lo saben, pero el hermano Josué, Ujú. hijo del hermano Rafa, Ujú. siempre que lo estamos mirando cantar o algo y es como, tiene un semblante o un parecido a mi hijo, al segundo. Mm. Y siempre digo, siempre cuando lo veo digo yo, ojalá mi hijo llegue a ser así, bien entregado. Primeramente Dios. Mientras hermano. ustedes sigan sirviendo a Dios, ellos van a ver su ejemplo, Ujú. ¿verdad? Sí. Porque entonces es el legado que estamos dejando a nuestros hijos, la mejor herencia, ¿verdad? Entonces Sí. ellos van aprendiendo. Y sobre todo que eso sí le podemos pedir a Dios, de que salve a nuestros hijos, de que ellos le sirvan y de que nos libere a nosotros también para servirle, Ujú, ¿verdad? sí. Esas oraciones Dios las contesta porque es su voluntad, ¿verdad? Otras cosas que pedimos a veces no está todavía en la voluntad de Dios o en el tiempo de Dios, pero de servirle a Dios está en la voluntad de Está en la Dios. voluntad de Sí, Dios. entonces, Para eso fuimos creados. amén. Entonces podemos pedir con confianza y Él hace todas las cosas, hermana. Él pone todas las piezas en su lugar y a veces nos sorprende de cómo lo hace. Sí, es increíble cómo trabaja Dios. Y es maravilloso, realmente es maravilloso. Amén. Hermana, pues muchas gracias por compartir eso. Me gusta mandar las preguntas de antes porque así ya las contesto, usted ya las tenía en la mente, ¿verdad? Sí. Entonces ya lo explicó. Qué bueno que tienen planes de servir a Dios. A veces uno lo tiene en los pensamientos, ¿verdad? Pero a veces Dios nos sorprende dónde nos pone, ¿verdad? Entonces, Amén. pídale a Dios, ¿verdad? Pero siempre es bueno comenzar en lo que está disponible.
Sí. En la guardería tenemos mucha necesidad. Sí. Algunas hermanas estamos más Y en el cada mes, vez hay ¿verdad? más niños. Sí, Y sí, sí, gracias a Dios, entonces, sí. Sí, gracias a Como- Y Dios. está creciendo la iglesia. amén. Ese es el futuro de la iglesia. Y Dios añade a su iglesia a aquellos que son salvos, ¿verdad? Amén. Entonces, Sí. comienza uno donde está la necesidad inmediata y Dios nos va poniendo ya donde nuestros talentos y dones que Él nos da, los vamos descubriendo mientras servimos, ¿verdad? Sí, no, y gracias a Dios. Y más que todo mi consejo para las personas que nos escuchan y son católicas y aún no conocen a Dios o todavía les cala el pensamiento de que nada más en una iglesia se habla en contra de los católicos. La verdad está en la Biblia. Ajá. Ahí la van a encontrar. Amén. Si lees más tu Biblia te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que se hacen por seguimiento y doctrina Y por tradición. y tradición y no es lo que Dios quiere o Dios nos pide que hagamos. Y si nosotros ya que estamos siendo inteligentes y maduros y sabemos lo que en realidad dice la Biblia, nos vamos dando cuenta Ujú. de que estábamos siguiendo simplemente como los borreguitos, a donde Así nos es. mandan o nos dicen. Pero seguir la verdad es el camino. Amén. Y cuando nace de nuevo, como era que tiene el Espíritu Santo los guía a la verdad. Amén. Y es una relación personal y directa con Dios, ¿verdad? A través de Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice en Santiago. Amén. ¿Verdad? Entonces, qué bueno, hermana, que tiene esa relación con Cristo. Primero Dios, su esposo, se anime también, ¿verdad? Porque sabemos que es testimonio de poder. Y pues le damos gracias, hermana, por estar con nosotros. Vamos a pasar al testimonio de la hermana. Si tiene sus niños, está bien, sí, se lo agradecemos mucho. Disculpe que se agendaron los dos, ¿va? Sí. Pero No, pero ha sido de gran bendición. sí, hermana. luego la interacción con la hermana. Muchas gracias, hermana. Yo Sí, hermana. sí, La amamos mucho. Cuando gusten venir otra vez, siempre la radio también necesita. ¿Verdad? Este es otro lugar donde hay necesidad, ¿verdad? Para Ok, cubrir. vamos a Porque a lo mejor ahorita lo voy a decir. Gracias. Se puede quedar, hermana, no hay problema. Como Ah, guste. voy a textear más Ok. para saber que está bien. Bueno, hermana, ahora usted díganos su nombre otra vez. ¿Dónde Mi nació? nombre ¿Dónde es Sí. mi nombre es Maggie González. Yo ¿Tu nací nombre ¿Es en Maggie completo, Maggie? Maggie nada más. Ah, ok. No es Margaret o No. Margarita. Ok, es Yo pensé Maggie. que se llamaba como Margarita o algo así, pero Maggie no es le Maggie. pusieron. Ajá, Ok. Maggie González. Maggie Y González. yo nací en el estado de Durango, en México, Ujú. pero no crecí allí. Nosotros, mis hermanos y yo crecimos en Ciudad Juárez. Pues yo llegué allí cuando tenía 4 añitos, Wow. o sea que toda mi vida he vivido allí, Hasta que se Y vino para Oklahoma, ¿no? hasta que me vine para Oklahoma hace 36 años. Entonces es más de Oklahoma. Y entonces, cuando nosotros teníamos muy poco tiempo que habíamos llegado a Ciudad Juárez, la razón por la cual llegamos del estado de Durango a Ciudad Juárez es que había un tío de mi papá nos había arreglado los papeles para emigrar a Estados Unidos. Ok. Y llegamos porque nos teníamos que presentar en la embajada, pero eso no sucedió porque el día que estaba programado que nos teníamos que presentar para recoger las green cards, mi papá no quiso pedir permiso en el trabajo y Oh, perdimos todo el proceso. wow. Y tuvimos que quedarnos a crecer allí en Ciudad Juárez Por un día de trabajo. por un día de trabajo. Bueno. Y entonces de eso hace más de 50 años. Ok. Y entonces, Pues, pues, la gente no perdería esa cita, ¿verdad, hermana? Como dijo de su proceso. Pero no, pero pues mi papá, trabajador. sí, pero yo pienso, o sea, cuando ya he hecho el tiempo para atrás, digo, eran los planes de Dios, Ujú. porque nos quedamos ahí en Ciudad Juárez y allí fue donde mi papá conoció a Cristo. Ok. Un compañero de trabajo lo invitaba, era muy constante con él, que te invita a la iglesia, y mi papá se rehusaba.
¿Era también de otra religión? Era una iglesia pentecostés que está ahí en Ciudad Juárez. No, su papá, porque Mi se rehusaba. papá, bueno, pues ellos decían que eran católicos, Ah, pero como yo tenía en ese tiempo 4 añitos, no le puedo decir, pero por eso es yo, que hay gente que se rehúsa porque son de otra religión. pues no, él porque no quería tener una relación con Dios. Él rehusaba ir con la invitación que su compañero de trabajo le hacía. Y siempre le ponía pretextos. Eso nos lo contó él a nosotros, Ujú. porque nosotros estábamos muy chiquitos y entonces dice que mi papá se vino de Durango adelante de nosotros y consiguió un trabajo en una fábrica y era donde hacían los palos de las escobas y los trapeadores. Ujú. Y él se llenaba todo de astillas, la ropa, y ese era el pretexto que le ponía al muchacho. No, que mira cómo ando todo sucio, cómo voy a ir a la iglesia así. Y el muchacho le decía, pero no importa, tú ve conmigo, saliendo de aquí, ve conmigo, hoy hay servicio. Y mi papá no quería. Y un día él le insistió y le dijo, mira, ve conmigo a la iglesia, hoy hay campaña. Y dijo, bueno, o sea, pienso que mi papá lo hizo para que ya no le siguiera Ujú. insistiendo. Así lo hacen a muchas personas. Y fue a la iglesia y Ese es su plan. en la iglesia había campaña. Ujú. Y entonces dice mi papá que cuando les hicieron el llamado, ¿usted le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? Dice, me olvidé de todo, me olvidé que traía todas las astillas en la ropa, con mi lonchera de metal que se usaban en aquel tiempo. Mi papá tenía como 30 años en ese tiempo. Dice, yo pasé al altar y allí le entregué mi vida a Cristo. Wow, gloria a Dios. Y muy contento, él cuando llegó a la casa fue y le contó a mi mamá, tienes que ir conmigo a la iglesia porque yo he nacido de nuevo y ahora quiero que tú también y mis hijos conozcan a Dios. Y la vida nos cambió. Y allí, entonces yo echando el tiempo para atrás digo, esos eran los planes de Dios. Por esa razón nos quedamos allí. Es que realmente todo lo que sucede en nuestra vida está orquestado por Dios, Sí, porque es soberano y Él es el que tiene el control de todas las sí. cosas. Pensamos que nosotros, pero realmente es Dios. Cuando nosotros fuimos creciendo, sí le decíamos a mi papá, ¿por qué no nos llevó? Porque el tío de mi papá fue el que arregló todos los papeles, él Ujú. gastó dinero, gastó tiempo. Él estaba radicando en Redondo Beach, California, Mm, y para allá íbamos nosotros. mm. Y después le decíamos a mi papá, hubiéramos crecido en California, pero usted no fue a reclamar nuestros papeles y nunca más volvió a mover nada. Mm. Nunca. Nosotros estamos aquí porque mi hermano el mayor se vino ilegal y se trajo a otro de mis hermanos. Mi hermano el más chico tenía en ese tiempo 14 años y así se lo trajo. Y de allí vino mi hermano, se regresó, después volvió a regresar porque en ese tiempo no había tanto chequeo ni tanto como es ahora. Y se trajo a su esposa, sus hijos, y se trajo a una de mis hermanas, a Antonia, mi hermana, se la trajo y bien joven ella llegó aquí y mi hermano después regresaba y me decía, vámonos para Oklahoma. Y yo siempre me resistía porque yo tenía un buen trabajo, trabajaba para una compañía, una maquila Ujú. americana y yo tenía muy buen trabajo. Yo le decía, no, 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 ¿qué me quieres llevar para allá? Yo no tengo nada que hacer allá. Y que vamos, y que vamos. Y hermana, y disculpe que la interrumpa, nuestra hermana Gabriela, que está escuchando el testimonio, dice que no podía creer, porque ahí en la misma Biblia católica, ¿verdad?, están los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, o sea, es la palabra de Dios, como decía la hermana, a veces no la leemos, es la misma, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios en la Sí, Biblia, y es así, no lo podía creer, dice la hermana. Entonces, gracias hermana por su comentario, gracias que nos está escuchando, que Dios le bendiga y sigamos con el testimonio de mi hermana. sí. Pues a la edad de 12 años, como ya comprendía yo todo lo que pasaba cerca de Dios porque asistíamos a la escuela dominical y oíamos, ¿verdad?, cómo eran las clases de la escuela dominical. También un día a los 12 años yo acepté a Cristo
y más adelantito yo me 12 bauticé años, dijo. a los 12 años Que allá en Juárez. en Ciudad Juárez. Sí, muy jovencita y nos tocó vivir un tiempo, ya cuando llegamos a jóvenes, nos tocó vivir una experiencia tan bella. Eso nunca se nos ha olvidado porque teníamos un grupo grande de jóvenes Ujú. y todo lo que hacíamos, hacíamos reuniones, no siempre, porque a veces eran los estudios, eran cantos, eran estudios bíblicos, pero cuando teníamos un tiempo para divertirnos como hijos de Dios, Ujú. era algo completamente sano, Mm. completamente sano. Nos jugábamos entre nosotros, todos los jóvenes, sin ninguna maldad, hermana. Sí, wow. Muy, muy bello. Y pues ahora lo recordamos y decimos, ¿te acuerdas de ese tiempo cuando todos los jóvenes de la iglesia jugábamos? Había, la iglesia pertenecía a un internado que está allí Ujú. y el internado tenía su escuela particular. Okay. Era escuela particular donde los niños del internado estudiaban, pero la escuela estaba totalmente organizada. Tenía directores, tenía maestros profesionales y los niños de afuera podían venir, pero tenían que pagar porque era una escuela privada. Ujú. Y nosotros, como mis papás trabajaban allí, nosotros recibíamos la escuela gratis. Pero en ese tiempo, cuando los jóvenes queríamos tener reuniones, nos prestaban un salón de clases y allí teníamos juegos completamente sanos, Wow. sanos y Se puede decir que entonces creció crecí en el la iglesia. Evangelio. Ajá. Ujú. Es una experiencia diferente de cuando uno no crece en la Sí, iglesia, ¿verdad? sí. Okay. Y pues me vine para acá, para Estados Unidos, hace 36 años. ¿A qué edad se vino? Bueno, nos va a decir su edad, ¿verdad? Pero ¿a qué edad tenía cuando se vino para acá? Tenía 33 años cuando yo me vine Okay. y entonces ah, fue muy fácil entrar porque yo entré con una visa. Ujú. Como tenía mi trabajo y ya tenía 15 años en el trabajo, entonces yo vine a la embajada y solicité la entrada y no me pusieron ningún pero. A Lo pesar de que ya único, tenía proceso antes. No ah, tuvo ningún pero. no, Okay. no me cuestionaron nada. Cuando yo vine, nada más me dijeron cuánto tiempo tienes trabajando allí. Les dije pues 15 años y 3 meses y llevaba yo mis talones de cheque, llevaba una carta de la compañía. No abrieron nada Ujú. y me sellaron todo y me dijeron, pásale. Y entonces yo los fines de semana, mucho antes de venirme, cada sábado me llevaba mi mamá y caminábamos por todo el centro del Paso, comprando chácharas, ahora sí, muchas cositas, broches para el pelo, cositas que encontrábamos y caminábamos todo el sábado y luego me traía mi madre de regreso, cruzaba un bus, había un bus que llegaba del Paso a Juárez Okay. y yo me la traía y me decía mi mamá, no, mija, sigamos caminando. No, le decía, yo la miro muy cansada. Y entonces nos agarrábamos el bus, nos bajábamos en una calle que se llama Lerdo y ahí donde nos bajábamos había un restaurancito y le decía, mami, vámonos porque la voy a invitar a comerse una hamburguesa. Y decía, ay, mija, dice, mira, no gastaste ese dinero allá y ahora me vas a llevar a cenar, sí, vámonos. Y nos comíamos una hamburguesa antes de irnos de regreso para la casa y decíamos, llevémosle una a mi papá, porque con eso lo conformábamos con una hamburguesa. Hamburguesa. Y entonces, Y su mamá era cristiana ya para entonces. sí, ya ¿Se ve, convirtió pronto ella después de que su papá se convirtió? sí, Porque ella la llevó a la iglesia y pronto ella también Sí. se convirtió. Wow. sí, ella, pues primero, como éramos muchos hijos, fuimos 10, 5 y 5. Mi papá dijo, pues primero me voy a llevar a tu mamá y a tu hermana la mayor, y él empezó a llevar a mi hermana, después nos empezaron a llevar a todos porque había que agarrar un autobús para ir al centro de la ciudad, que era donde mi papá había conocido a Cristo. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Todavía está la iglesia? La iglesia se llama la Iglesia de la Trinidad Okay. y está en el mero centro de ahí de Ciudad Juárez, es una iglesia grande.
Y sí, mi mamá también aceptó a Cristo, mi hermana la mayor, y así fuimos Aceptando poco a Cristo. poco, sí, Qué porque bonito que gracias ella a tenga la Dios, certeza de que su familia sí, Es cristiana, sí. Y vemos, conoce a Dios. ajá, y vemos cómo a veces Dios así salva pronto familias enteras, ¿verdad? sí, sí, Porque conozco otros testimonios, ¿verdad? Que salva sí, primero al esposo o a la esposa y dura mucho tiempo. sí, Y también nos cuentan lo difícil que fue, tal vez como esta mujer Laura, ¿verdad? Que le daba el consejo de que escogiera a alguien de Dios porque estaba pasando por algo difícil, ¿verdad? Sí, su esposo tenía vicios y Ujú. infidelidades y muchas cosas. Y Ella está orando por su esposo porque no quería fracasar su matrimonio. amén. Mi mamá duró orando por mi papá años. Creo que fueron unos 40 años más o menos, porque mi papá vino a Cristo ahora ya a los 62 y tiene 76 casi. Entonces, qué bonito que sí, en su caso, hermana, Dios salvó a su familia entera así uno tras otro. sí. Es un testimonio también ah, Eh, bonito es- que vemos cómo Dios hace las Ahorita cosas. que oímos el testimonio de la hermana, que ella se goza y que sus hijos están chiquitos, Ujú. es el tiempo de florecer, porque ellos están mirando el testimonio de ustedes, están aprendiendo de Cristo y ese va a ser el testimonio de ellos. Mis padres nos enseñaron, como lo digo yo ahorita, nos enseñaron de Cristo y nosotros crecimos en el Evangelio. Y hay mucha gente, estuvimos mucho tiempo en otra iglesia, en una iglesia nazarena. Mi hermana duró 40 años en esa iglesia, yo duré 30 años. Su hermana Antonia, ¿verdad? Ajá. Que también es una gran bendición en nuestra iglesia. Yo Y, duré y 7 años en esta iglesia y nada más asistiendo, pero gracias a Dios. Vinieron los problemas, pero todo fue para su gloria, porque A veces por eso vienen los realmente nos problemas, quebrantamos ajá. para quebrantarnos y simplemente ver Y, que y Dios para, hace. para vernos lo miserables y chiquititos que somos. Sí. y para saber su que gloria. ahora sabemos de quién nos podemos agarrar. Ujú. Sí. Que ¿Sabe, ahora, hermana? Estoy pensando, ¿verdad? Hablando de lo que Dios hace y cómo es soberano. Hubo un problema de agenda hoy, ¿verdad? Pero estoy viendo la bendición que es de que la hermana es joven aquí, no que está muy grande, ¿verdad? no, sí La hermana estoy. es joven aquí, que lleva a sus hijos, que les va a enseñar ese camino de Dios. Y aquí de este lado podemos ver a la hermana con más experiencia que ella lo vio con sus padres, hermana. Sí. Y ahora ella está dando testimonio de lo que vio con sus padres y cómo fue salva. Entonces podemos ver los dos espectros, uno aquí y el otro allá, y lo Sí. que Dios hace y cómo es fiel y justo desde el principio hasta la mitad y Amén. hasta el final. Sí, el Señor es muy bonito cuando uno se enraiza en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, porque como les decía ahorita, cuando vienen las situaciones difíciles, sabemos a quién podemos ir y que el Señor nunca nos va a cerrar la puerta. Amén. Él va a tener el corazón y las puertas abiertas, porque ahora podemos ir directamente en la oración a Él, Ujú. a contarle cómo nos sentimos. Él ya lo sabe, pero a Dios le gusta que uno le cuente Amén. cómo se siente, Y luego el peso que se que libera. se libera, exacto, Se viene exacto. una paz, una tranquilidad que yo viendo a mi bebé, como dice un himno, es bonito tener un tierno niño, Sí, pero es yo mejor la recuerdo dulce eso. paz y la calma que Dios nos Amén. da. Sí, Estos himnos, ¿verdad? Tienen una letra tan que luego que uno lo pasa por ahí, ¿verdad? O sea, puede decir, porque tiene su bebé, ¿verdad? Yo también tengo una bebé. Dice, esto es tierno y dulce tocar su piel, pero cuánto más Cristo, ¿verdad? Y conocer a Cristo. amén. Sí, trae bastante paz y realmente saber que somos bien, bien que no merecemos nada y cómo nos ama y cómo nos ayuda siempre a Amén. pesar de que le fallamos una y otra vez. Wow, Sí. gloria a Dios. Yo llegué en el año 89, Ujú. en noviembre, a Oklahoma. En noviembre 18, nunca se me olvida, porque mi sobrina, la hija de mi hermana, la única hija que tiene, estaba por nacer. Ah, Y yo le había prometido a mi hermana que iba a venir a ayudarle
cuando la niña, bueno, no sabía que era una niña ¿De la hermana Antonia? de mi hermana Antonia, sí, porque ya tenía un niño, Marcos tenía como 3 añitos cuando iban a ser su niña. Y mi hermana me hablaba, tienes que venirte porque hoy ya siento que ya voy a tener a mi bebé, pero ella tampoco no quiso saber qué era lo que venía, sino me vine un 18 de noviembre y ella nació el 24 de noviembre. Oh, wow. Me vino unos días antes y recuerdo que esa mañana cuando ella dijo ya me voy al hospital, era en la madrugada. Y yo le di, más dormida que despierta, le dije que estaba bien. Dijo, ahí te encargo a mi hijo. Le dije, sí, no te preocupes. Y a las 7 de la mañana me habla y me dice, ¿qué crees que tengo una niña? Le digo, no, no te creo. Sí, créeme, tengo una niña. Hermana, ¿dónde dijo la ciudad de nuestra hermana Gabriela Costa? Dice que ella es de la colonia San Lorenzo. Oh, ¿Sí conoce a la hermana sí, Gaby Acosta, verdad que sí? sí, Ella dice que es de la colonia San Lorenzo. ¿Usted está cerca de por ahí, de la colonia San Lorenzo? sí. Estoy, cuando yo regreso para Ciudad Juárez, Ujú. estoy a la colonia que está pegada al Infonavit San Lorenzo. ¿Y qué es la donde dice la hermana? Sí, Está hermana Colonia cerca de la Juntitas. colonia San Lorenzo, ¿qué se llama? se llama Colonia del Valle. Ella es de la colonia del Valle, hermana. Ok, pues, sí. sin saber son medio vecinas, ¿verdad? Sí, Sí. sí, todo Gloria a está ahí Dios. muy cerca y San Lorenzo está como a 15 minutos del puente que le llaman el Puente Libre, Puente de las Américas. Ah, sí. Son Cuando como para 15 cruzar para minutos nada más acá. Ok, y entonces está muy cerquitas al Paso, Texas. ok. Y Bueno, hermana, entonces cuéntenos cómo vino aquí a esta iglesia. Primero, porque me dijo que estaba en la iglesia Nazarena. sí, Es un poquito duramos, diferente de la Bautista. sí, ¿Cómo estuvimos, llegaron aquí? bueno, primero mis hermanos, cuando le estaba contando al hermano, ah, am, el que es el maestro de nosotros, que viene de Argentina. El domingo le estaba contando a él, Ah, sí, sí. estuvimos, López, ¿verdad? estuvimos en, Pastor López. sí, el Pastor López, estuvimos 30 años en la iglesia del Nazareno, pero por cosas de administración, Ujú. empezaron a pasar cosas que no estábamos de acuerdo. Entonces, fueron varias familias las que salieron de la iglesia. Fuimos Incluyendo una usted. buena, sí, una buena cantidad. Entonces, mi hermana y mi cuñado ya habían venido a esta iglesia de visita también. Hermana Antonia. Y a mi cuñado le gustó mucho. Incluso yo vine con ellos una vez y a mí me encantó. Ok. Me encantó porque cuando yo vi a los jóvenes muy fajados con su cinturón, su camisita bien presentables, dije yo, qué bello, porque eso no se mira mucho. Hermano Sí. Gustavo López. El hermano, Hermana Costas. sí, el hermano Gustavo López Gracias, hermana. es el maestro de nosotros. Ujú. Perdón que olvidé el nombre de él. Y y las niñas con sus vestiditos y luego las hermanas bien decentes y yo dije, qué bonito, porque no en todas las iglesias mira uno eso. Ajá. Y entonces ellos dijeron, aquí nos vamos a quedar nosotros. Y La predicación me imagino que se le pareció muy bíblica. sí, Ujú. y o sea, a mí todo me encantó. Porque nuestro pastor enseña muy bien y aparte lo aplica a nuestras vidas. Sí, Entonces es de gran bendición. ¿verdad? Aparte Sí. de eso, es duro cuando tiene que ser duro. Ujú. sí, No porque quiera ser duro, sino porque si algo no está bien en nuestra vida, ahí el Espíritu Santo nos da convicción. sí, porque en realidad es la palabra de Dios que nos está hablando Ujú. a través de él. Amén. Sí, es que a veces tendemos a darle lo que quiere escuchar la persona como para consolarlo, pero lo bueno que tiene el pastor es que te da la realidad, Y de por... te hace entrar Ajá.
Y es que como va predicando sistemáticamente, o sea, se predica de ese libro de la Biblia y él solamente va predicando lo que sigue ahí y nos va cayendo los que nos va cayendo en ese tiempo, ¿verdad? Ay, sí. Es de gran bendición. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿hace cuánto, hermano, aquí vino aquí en la May o estaban antes en la Pensilvania? Yo o en vine de visita cuando estaban en la PEN también. en la Pena, ok. Ujú. Y ¿No se pero acuerdan? no me tenía acuerdo que yo Si vieran o tampoco. algo, ¿no? Ok, ok. Y entonces yo me fui para otra iglesia bautista que está más por la PEN y la 89, Ajá. la Southern Hills. Me fui para Inglés. allá y estuve, no sé, tal vez 2 años allá, Ajá. pero siempre quería venir para acá. Y el año pasado le dije a mi hermana, no, yo creo que yo me voy para la iglesia. Y yo así rápido le dije al pastor, yo vengo, pero no vengo de visita, yo me vengo a quedar aquí. Y dijo, sí, hermana, se puede quedar aquí. Y ya después le dije, pues me quiero hacer miembro de la iglesia, porque Ujú. ya no me quiero ir de aquí. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el año pasado. Ah, ok. ah, El 24 también, como la hermana, que empezó a regalar el sí, 24. ¿No? Ujú. sí. ¿Tienes coincidencias en esta noche? Y entonces yo le dije directo al pastor, yo me quiero hacer miembro de la iglesia, me quiero quedar aquí. Y ya dijo el pastor, pero primero tengo que hablar con usted. Y dije, claro que sí. Y entonces, pues regresando un poquito para atrás de cuando llegué, nació mi sobrina, me quedé con mi hermana y yo miré que mi hermana tenía mucha necesidad, le dije, yo necesito trabajar. Ajá. Y pues por 6 meses anduve buscando trabajo Ah, y no encontraba y yo quería encontrar trabajo para ayudarle a mi hermana. Bueno, el hermano Julio me llevó a donde él trabajaba ajá. y yo no tenía transporte. El Señor me había preparado desde hace mucho y yo ya había aprendido a manejar, pero no tenía carro. Así que le dije a mi hermana, pues me voy a ir en el bus. Le dije a mi hermano, habla a los buses, pregunta qué horas pasa el bus por aquí. Y ya mi hermano me dijo, no, pues que uno de los buses pasa a las 8 de la mañana. Y yo salía corriendo de la casa allí en Chapel Mall, lo que era Chapel Mall, ahí se paraba los buses y entraban al parking de Chapel Mall y allí lo esperaba yo. Anduve un año en el bus ida y vuelta. Y todo el mundo me decía, pero pues no conoces Oklahoma, pero yo ando en el bus y me voy a trabajar Muy y valiente. regreso. Ajá. Y ya como a los 3 años que estaba yo aquí, ya me quería regresar. Dije, no, yo ya me voy para México. ¿Y qué vas a hacer? En ese tiempo Porque no estaba casada todavía. no, no estaba casada, sino que allí donde trabajaba yo, en el taller donde trabajaba el hermano Julio y sus hermanos, llegó el que fue mi esposo. Ok. Llegó a trabajar y me empezó a cortejar. Y al principio yo no quería nada. ¿Y él era cristiano? ¿En ese tiempo? Bueno, él era muy buena persona Mm. y él me había dicho que él conocía del evangelio recuerdo que hasta los compañeros me decían, cásate con él porque es muy buena persona. Y yo decía, no, pero así como que tenía mucha desconfianza. Él era hondureño, hermana. Ah. Por eso le dije, le tengo una sorpresa. Sí, él Que era Dios no se hondureño. equivoca con lo que hace. Ah. Y entonces, como al año que anduvimos saliendo, él me dijo, me quiero casar contigo. Y yo le dije, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces un día estoy en casa de mi hermana y me habla por teléfono y me dice, quiero que vengas a casa de mis tíos, porque quiero que hablemos. Y entonces yo en ese tiempo ya tenía carro, agarré el carro y me fui. Y los tíos vivían acá en el sur. Y entonces él dijo delante de mis tíos, quiero decirte para que veas que yo estoy hablando en serio, que me quiero casar contigo. Ujú. Y ya pues los tíos sí se sorprendieron porque entonces ya yo le dije, ok, pero yo quiero verte, a ver si es cierto que tú conoces de Dios. Dijo, no, yo te voy a acompañar a la iglesia. Y entonces empezamos a venir a la iglesia, pero
yo le dije, necesitamos hablar con el pastor de que nos queremos casar y para qué fecha y pues todo porque yo me quiero casar de blanco. Dijo, sí, vamos a hacer una boda y nos casamos bien en la iglesia del Nazareno. Y pues viví con él 10 años hasta que un día él me dijo, ya no quiero estar casado contigo. Y le decía yo, pero ¿por qué? Porque ya no quiero seguir casado contigo. Realmente no. No me dio era ninguna cristiano. explicación. No, con el tiempo yo me fui dando cuenta de que él vivía mucho en su vida pasada. Ujú. Vivía mucho pensando en su vida pasada. Y me contaba muchas cosas, que yo anduve haciendo esto y que aquí anduve en tal parte y yo decía, ¿y eras feliz ahí donde andabas? No, porque me pasaron muchas cosas y cuando él empezó en la iglesia, si yo les enseñara las fotos, porque aún la gente que lo conoció a él, me decían, cuando ya él se fue de mi lado, me decían, no, él no es el que vivía contigo, Mm, porque él cambió. se perdió Okay. completamente. Se perdió después de que se fue de mi lado. Él me dijo, me voy porque quiero vivir mi vida. Mm, Y fue muy duro porque él desde que él fue niño ujú. tuvo una vida muy dura, muy, muy difícil. Cuando él me contaba a mí, yo lloraba con él. Mm, Llorábamos los dos por todo lo que él había pasado y, y pero él se fue eh, y yo le lloré mucho, ujú. mucho, lloré por muchos años y recuerdo que estando en la iglesia nazarena yo le dije a los pastores que teníamos en ese tiempo, eran unos hermanos argentinos, le dije a la hermana, yo quiero ser maestra. Le dije, ya fui maestra de los niños por unos años y alguien más tomó mi lugar y ahora yo quiero ser maestra de los adultos. Y ella me dijo, claro que sí. Dijo, tenemos lugar para que alguien más tome. Estamos distribuyendo las parejas jóvenes, los adultos. Dijo, necesitamos maestros. Y hermanas, eso fue lo que sanó, lo que Dios usó para sanar completamente mi corazón. Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios, porque recuerdo que un día estoy dando la clase y Dios me puso en mi lengua decirle a los hermanos, estoy completamente segura ahora que Dios le puso a él en su corazón irse, porque él no quería nada con las cosas de Dios. Okay. Él me dijo, me voy a ir a vivir mi vida. Todo el mundo sabía que él andaba mal y él terminó su vida viviendo en las calles. Wow. Hace el año pasado me encontré a uno de nuestros ex compañeros de la tapicería Ujú. y me dijo, mire cómo fue terminando él su vida. Es que sin Dios, pues, Sin Dios es imposible, nos engañamos. sí, es verdad. Nos engañamos. Y muy triste, yo no estaba aquí, yo ya había tomado la decisión de irme para México y allá estaba cuando yo me enteré que él había fallecido. Oh, falleció. Wow. Porque los últimos años él vivió en las calles como un homeless. Wow. Y recuerdo la última vez que yo lo vi, yo me quedé, cuando él se fue, yo me quedé viviendo en la casa que habíamos comprado ellos dos. Ujú. Él un día me quiso sacar de la casa, me llevó a la corte para pelearme la casa Mm. y el juez, como él no pagaba la casa, le dijo, no, yo no te puedo ceder esa casa porque tú no la pagas, ella la está pagando. Wow. Y si ella paga la casa, esa casa es de ella. Oh, de Dios, qué- Y ya después de que había pasado a la fecha de hoy, son 21 años Wow. que él se había ido. Y en el 2022, él vino y me dijo, vengo a decirte que me des un lugar para dormir, pero él venía totalmente como un pordiosero.
Entonces yo sí le tenía miedo, la verdad que yo le tenía miedo. Y entonces le dije, no, yo lo siento mucho, pero yo no puedo hacer eso. Le dije, acuérdate, tú te fuiste porque Sí. ya no quisiste vivir conmigo. Le dije, hace muchos años de eso, y él enojado me dijo, ¡ah! Y yo dije, pues lo siento, pero yo no te puedo permitir que tú Ujú. vengas aquí y te quieras quedar aquí. Entonces, el año pasado que me encontré al hermano del hermano Julio en un restaurante, él me dijo, le dije, pues qué lástima, el alcohol se lo acabó. Él me dijo, no, él andaba haciendo cocaína. Wow. Y él había estado en el hospital y él me empezó a mandar los biles del hospital a la casa Ajá. porque él puso la dirección. Ujú. Y entonces eran montones de cartas que llegaban del hospital y yo se las regresaba al hospital hasta que un día llego con la señora con la que yo cuidaba. Ella había sido secretaria en el Integris del presidente del Integris. Mm. Y yo le dije, Jerry, ¿qué puedo hacer con todas esas cartas? Me dijo ella, throw away. Dijo, tíralas. Y le dije, are you sure? Dijo, yes. Dijo, ¿están a tu nombre? Le dije, no. Tíralas, Wow. tíralas todas, me dijo. Dijo, ya olvídate de andárselas mandando para atrás al hospital, dijo. Si ellos te las siguen mandando, tú síguelas tirando. Hasta que yo tomé la decisión de vender la casa, Ajá. como me quería ir para México, pues vendí la casa, como que me volví loca. Y me vendí la casa y pues ya pararon de estarme buscando y luego estando en México, la que fue esposa de su primo me habla, me manda un mensaje de noche y me asustó porque me dice, llámeme. Y dije yo, pues ¿quién es usted? Y luego ya ella me dijo, soy Leve. Y dijo, hábleme. Y entonces ya yo le marqué y ella me dio la noticia. Wow. Me dijo, es que mi hija se acaba de enterar que su tío falleció. Sí me dolió, pero nada podía hacer. Es que él tomó su decisión de alejarse de Dios. Sí, No quería estar con usted porque usted estaba cerca de Dios y esa fue su decisión. Y podemos ver tristemente que si hacemos eso, ¿verdad? Las consecuencias pasan, Sí. ¿verdad, hermana? Y bueno, hermana, algunas últimas cosas. Ya llegaron los hermanos, ¿verdad? Del siguiente devocional. ok. ¿Alguna cosa que le quiere decir ya para a los que nos escuchan? O sea, Yo les quiero decir que no hay nada más hermoso que enraizarse en los caminos de Dios. amén. No, la Biblia nos enseña que no hay otro camino, que Ujú. Jesucristo es el camino, Amén. la verdad y la vida. Nadie podemos ir al Padre si no vamos primero a Jesucristo, Amén. porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y que sientan hambre de escudriñar la palabra, Amén. porque cualquier cosa que nosotros queramos saber, aquí está, Gloria a Dios. en la palabra de Dios. Amén. Se quitan las vendas, dijo la hermana Yoselin. Sí. Hermana, Sí. nomás Sí. 30 segundos para últimas palabras. No, y que pedirle a todos que, más que todo, lean su Biblia, Amén. congréguense y oren mucho a Dios. Amén. Sí, amén. Hermana, gracias. Si en otra ocasión gusta venir a Claro, hermana. seguir, porque es difícil en un poquito de tiempo dar todo, ¿verdad? Sí, Pero fue de gran bendición, hermana. sí, gracias. Saber de sus padres y lo que sembraron en usted, hermana. Si siembra igual que los padres de la hermana, cuando llegue a esa edad, si Dios lo permite, sus hijos estarán hablando de la fe que tuvo todo este El Señor tiempo. dice que enderezando sus caminos y siguiéndoles tendrán larga vida. Amén. Amén. El testimonio que yo di el domingo acerca del Día del Padre, que mi papá nos dijo, ¿verdad? Antes de morir, no va a haber herencia, no Ajá. va a haber propiedades, pero yo les enseñé el camino de Dios y esa es la mejor herencia que yo les puedo dejar. Amén. Hermana, esa es la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. No el dinero, porque el dinero se acaba. Pero lo que está sembrando espiritualmente es eterno y sobre Así todo es. que nuestros hijos son eternos. Amén. Vivirán ya sea en el cielo o en condenación eterna en el infierno. Entonces, gracias a Dios por hombres y mujeres, ¿verdad?, que son fieles. Gracias, hermanas, por estar gracias, aquí. hermana. ¿Verdad? Se nos acaba el tiempo siempre muy rápido. Por invitarnos. Amén, hermana. Y gracias por venir, hermanas.
No se vayan porque nuestros hermanos también vienen con su devocional y sigue después de nosotros. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Amén. En una noche fría nació el gran Mesías, mas el gran Rey de Reyes fue buscado por las mismas leyes. Llegó al mundo mi bendito Salvador, dejó su gloria solo por amor. Gloria, gloria, aleluya, honra y gloria en las alturas, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, toda rodilla se doblará y solo a Cristo adorará. El cordero y el león para vida darnos la muerte él venció, humilde y pobre él nació, y en esa cruz en mí él pensó, poder y victoria él resucitó. Gloria, gloria, aleluya, honra y gloria en las alturas, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, toda rodilla se doblará y solo a Cristo adorará. Gloria, gloria, aleluya, honra y gloria en las alturas, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno,